Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, gracias por llamarnos entre muchas personas en este fin del mundo y salvarnos. También te damos gracias por distinguirnos y protegernos nuestra carne y espíritu hasta que entremos en tu reino. Nosotros que hemos recibido la salvación gracias a tu sagrada sangre, estamos reunidos para aprender de tu palabra, para alabar de tu amor y bendición. Cuida a cada uno que están aquí. Santifícanos más con tu palabra y con tu gracia, para que podamos cumplir tu voluntad el resto de nuestra vida. Ayúdanos para que podamos cumplir tu evangelio con nuestra vida. Los que no han podido participar hoy, donde quiera que estén, protégeles también. Recupera a los enfermos, protege a los que están sufriendo por la tentación. Muéstranos tu bendición a cada uno de nosotros para que ninguno se pierda. En muchas partes del mundo, muchos están sufriendo por la epidemia. Están viviendo bajo el temor y la ansiedad. Señor, sabemos que tú nos proteges y sabemos que tú nos guardas en esta situación difícil. Por favor, estés con nosotros. Ayúdanos para que no tengamos ninguna dificultad en la hora de predicar tu evangelio. Muéstranos la palabra y enséñanos tu palabra que necesitamos, solo para que podamos vivir cumpliendo tu voluntad y mostrar tu gloria. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Va a cantar el coro.
Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 14 hasta el 17. Yo voy a leer Primera de Pedro 1, 14 a 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hasta aquí. Por el coronavirus, conocido como COVID-19, por ese virus en muchas partes del mundo está en el estado de emergencia, incluso Corea. Como ya ustedes saben, dentro de unos días se han aumentado los casos de los contagios. Nuestro país está en el estado de emergencia. Veo que muchas sillas están vacías hoy. Creo que están temerosos por el coronavirus. Los que han venido son muy valientes. Pero no deberíamos tener mucho temor ni ansiedad. Históricamente muchas personas mueren en la guerra por desastres, por la enfermedad. En la Primera Guerra Mundial murieron más o menos 10 millones a 15 millones de personas. Puede ser más. En la Segunda Guerra Mundial más o menos 70 millones de personas murieron. Y nos vendrá la Tercera Guerra Mundial que no podemos evitar. Eso es la última guerra preparada por la parte de Dios para juzgar a este mundo. La humanidad se va a extinguir, dice el profesor Toynbee. Se va a extinguir. La Biblia dice que Dios va a juzgar a los pecadores con la guerra nuclear en el fin del mundo.
Los pecadores se refieren a los que no han recibido la salvación. En el pasado muchos fallecieron por la guerra y en el futuro también van a morir muchas personas en una guerra grande. Se nos acerca ese evento. Y hemos sufrido por desastres, por la enfermedad históricamente. En el año 1347 en Europa, más o menos 25 millones de personas murieron por la peste negra que fue transmitida por las ratas. Ya en el fin del mundo más personas van a morir por la enfermedad. Antes de aprender de la primera de Pedro, primero vamos a buscar San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21. Versículo 10 y 11 yo voy a leer. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Jesucristo explicó de antemano acerca del día del juicio de Dios. Explicó en San Mateo 24 y en San Lucas 21 acerca de las señales del fin del mundo. Oiréis de guerras y de sediciones, y se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá problemas entre países, entre naciones, especialmente las potencias. Entre las potencias habrá problema económicamente, políticamente, y habrá egoísmo nacional. Un país va a intentar de proteger de su pueblo, así que van a enfrentarse entre naciones. Muchas potencias han inventado el arma nuclear. En la Segunda Guerra Mundial usó ese arma nuclear en Japón, en Hiroshima. Eso era la última vez. Sin embargo, en el futuro habrá la guerra nuclear y toda la humanidad se va a extinguir. Así lo explica muy detalladamente la Biblia. Por eso se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Habrá desastres naturales en varias partes del mundo. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. A partir de la segunda mitad del siglo XX se aumentó la frecuencia y la intensidad de terremotos. En Apocalipsis dice, habrá un gran terremoto y la ciudad se derrumbó.
Los hombres edifican las rascacielos, pero eso también todo se va a caer. En Isaías 24 también dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Los hombres crean búnker subterráneo para evitar juicio de Dios, crean los refugios, pero todo eso no sirve para nada. En diferentes lugares hambres y pestilencias. Por el cambio climático y por el desastre natural habrá grandes problemas en este mundo. Ya no hay posibilidad de mejorar. Si uno se debilita, puede padecer una enfermedad muy grande y puede morir. Asimismo, este mundo se está debilitando. Por la amenaza de la guerra, tenemos el temor. Por eso en diferentes lugares hambres y pestilencias. Existían muchas enfermedades históricamente. Si vemos el pasado podemos saber cuál es lo que va a pasar en el futuro. Es lo que quiere mostrarnos Dios. Si vemos el diluvio de Noé podemos saber de que Dios va a juzgar este mundo con el fuego, y Sodoma y Gomorra se desapareció por el fuego y azufre. Eso también quiere mostrarnos de que Dios va a juzgar este mundo con el fuego en el último momento del mundo. Por la peste, más o menos 25 millones de personas murieron. Así existían muchas enfermedades en el pasado. Pero en el futuro habrá más. Nos vendrá más pestilencias, enfermedades. Eso es la advertencia de Dios. Los hombres han desarrollado la tecnología, la civilización, el arte para vivir bien en este mundo. Intentan de crear un mundo bueno para vivir miles de años. Intentan de evitar el juicio, maldición de Dios. Así planean los hombres, pero eso no es la voluntad de Dios. Cuando se acaba, pues todo termina. Terremoto significa que Dios tembló la tierra. Cuando Jesucristo dijo consumado es en la tierra tembló. ¿Por qué hubo terremoto cuando Jesucristo dijo consumado es en la cruz? Cuando cumplió la obra de salvar a las personas, también quería mostrar de que existe el juicio de Dios. Las personas edifican en los edificios muy altos, pero Dios hace que caiga todo. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Como dice Isaías 5, los hombres edifican las casas, desarrollan la tecnología, así intentan de mejorar este mundo para solucionar el problema que existen. Pero Dios prepara hambres y pestilencias y terremotos. Aún ahora muchos están sufriendo por la hambre, por la enfermedad también. Se va a aumentar más esas cosas. Terremotos, hambres y pestilencias, las enfermedades.
en el fin del mundo no habrá medicamento para solucionar estas enfermedades, no habrá soluciones. Lo que nos ha pasado es una advertencia nomás. Los juicios de Dios es el plan de Dios para juzgar este mundo. Los terremotos, las hambres y pestilencias en diferentes lugares. Dios quería mostrarnos a través de estas señales de que no existe la felicidad verdadera ni esperanza en este mundo. Los hombres no se arrepienten, solo ponen la esperanza en esta tierra. Esto es el pecado ante Dios, merece el juicio de Dios. Los que rechazan la bendición de Dios, a ellos les vendrá el juicio. La humanidad desarrolló la ciencia y las civilizaciones. Piensan que la vida de una persona se va a prolongar, pero si Dios no lo permite, todo eso es la vanidad. Cuando haya epidemia, pandemia, no existe medicamento. Se ha desarrollado la tecnología, la ciencia, pero en el caso de coronavirus tampoco no existe medicamento. Si desarrolla medicamento para eso, pues ese virus se desaparece. Así que no sirve para el otro, porque en el futuro habrá otro, el nuevo virus, nueva pandemia. Si vemos esto, podemos saber de que todo el esfuerzo humano es vano ante Dios. Sí, estamos viviendo en los momentos muy difíciles. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer en estos momentos? Tenemos que amar a nuestro Señor que va a venir por la segunda vez. Tenemos que confirmar nuestra fe viviendo una vida apta de ser cristianos y preparar la venida del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad es la palabra que dice a los cristianos. Hemos recibido la salvación, ya tenemos que vivir como los salvos, tenemos que estar despiertos. Los que no están despiertos no saben si es mañana o la noche. Los que están durmiendo no saben cuál es lo que tienen que hacer, dónde está. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Aparentemente no hay diferencia entre los muertos y los que duermen. Pero los que están durmiendo pueden levantarse. Ya la Biblia dice, velad, despiértate. Los salvos tienen que estar despiertos. Y la Biblia nos explica muy detalladamente cuál es lo que tenemos que hacer los salvos. Por lo tanto, en estos momentos tenemos que confirmar nuestra fe, estar despiertos, hacer nuestra obra y vivir una vida de obediencia. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La palabra de mi paciencia dice, ¿por qué? Porque para obedecer la palabra de Dios nos vienen muchas dificultades y muchas aflicciones.
para vivir conforme a la voluntad de Dios, nos vendrá la dificultad en este mundo. Por eso, es necesario la palabra de mi paciencia, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así dice Hebreos capítulo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si guardamos la palabra del Señor, entonces el Señor nos protege. No es que el Señor nos protege sin condición. Señor te protege. Señor siempre nos guarda. Así cantamos, pero lo que tenemos que acordarnos es que tenemos que guardar la palabra del Señor y luego, y entonces, Señor nos protege. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, dijo Dios. Primero Dios con su gran amor nos perdonó, hizo que fuéramos sus hijos, nos dio una gran bendición para que podamos entrar al reino de Dios. Pero ¿por qué no tenemos el corazón de obediencia? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. Los mundanos son insanos. Los cristianos ya están enfrente de Dios, tenemos una conciencia muy clara y el Espíritu Santo renueva nuestro corazón, nuestro espíritu cada día y nos guía para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Salmos 119, versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Espíritu Santo ordena nuestros pasos con la palabra de Dios, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aún los salvos pueden ir al mundo, por eso tenemos que estar despiertos, aprender la palabra de Dios, intentar esforzarnos de vivir conforme a la voluntad de Dios, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si hacemos esto, Dios nos protege. Busquemos uno más, Salmos capítulo 91. Salmos 91. Salmos 91, versículo 1 a 11. Yo voy a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hasta aquí. Al leer esta palabra me vino gran consolación y el gozo. El que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo es Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Como polluelo bajo la ala de gallina, y como los pingüinos en el polo ártico y antártico, que viven en el frío severo, los pingüinos hembras ponen huevos. Y los machos empollan los huevos para proteger esos huevos. Así guardan los huevos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Esperanza mía y castillo mío. En la versión coreana dice refugio. Sí, Dios es nuestro refugio. Si estamos en Dios, en las dificultades, en el momento difícil, Dios nos protege. Es castillo mío. En la guerra muchos se escondieron en el castillo para evitar el peligro. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Nosotros solo confiamos en Dios. No confiamos en este mundo. No confiamos en el poder ni el dinero. Solo tenemos Dios. Solo confiamos en Dios. Es nuestra esperanza y el castillo. Él te librará del lazo del cazador. El cazador intenta de captivar un pájaro con el lazo. Ese pájaro pues muere. Nosotros también antes estábamos en el destino de ir al infierno. Satanás tenía ese lazo para captivarnos. En ese momento Dios nos libró. De la peste destructora nos libró también. Él te librará de la peste destructora. ¿A qué se refiere esta peste? Lo podemos saber más en estos días. Yo creo que es la primera vez históricamente en la historia de la Iglesia que los santos han reunido los domingos poniendo las máscaras en la cara. Como que existe la peste muy severa
no solo para sí mismos, sino para otras personas también tenemos que tener cuidado. Muchos tienen la ansiedad porque se puede transmitir sin saber ese virus. Claro que tenemos que tener mucho cuidado. Pero lo que tenemos que acordarnos es que en esta situación también Dios nos libra de la peste destructora. No es aconsejable tener demasiado temor ni ansiedad. Lo que tenemos que tener el temor es por nuestra desobediencia, por no guardar la palabra de Dios. Porque el pecado de desobediencia es más grande que cualquier virus que existe en este mundo. Ese pecado puede destruir su vida, su espíritu también. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Estamos bajo la protección de Dios. Cuando Ruth vino a Belén desde Moab siguiendo a su suegra, ¿cuál es lo que dijo Boz? Él dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ese Ruth siguió a su suegra, no porque le caía bien, no porque le gustaba a ella. Lo que dijo Ruth era: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es una fe tan segura, ¿verdad? Pues Noemí perdió su marido y sus 2 hijos murieron, pero guardó su fe en ese momento. Y su nuera, Ruth, vio la fe de su suegra. Bajo alas de Dios has venido a refugiarte. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con el escudo y adarga puede evitar las saetas. Nuestro Dios es el escudo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Aquí dice: no temerás el terror nocturno. Yo en la noche me desperté, estaba en la carretera y uno estaba conduciendo este coche y yo estaba en ese coche y nos chocamos con un camión grande y me desperté y era un sueño nomás.
En cualquier momento, Dios nos protege. Por eso, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Cómo que uno puede evitar la saeta que vuele de día? En esta situación también Dios nos protege, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Creemos de que Dios nos protege. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestra salud. Tenemos que hacer lo que podemos hacer para guardar nuestra salud y luego tenemos que confiar en Dios. Si uno que conduce, que es cristiano, sabe de que Dios le protege, pero si viola el límite de velocidad en una carretera, en ese momento Dios no puede hacer nada. Por eso en los momentos difíciles nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer. Nos hemos puesto las máscaras. Tenemos que tener cuidados en varias cosas y tenemos que guardar varias cosas. Claro que existen cosas que tenemos que hacer, pero también Dios nos protege. Si yo guardo la palabra de Dios, Dios me protege. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. A la izquierda, a la derecha, se callan. Cuando hubo plagas en Egipto, el pueblo de Israel ha puesto la sangre en los 2 postes y en el dintel de la casa. Dios dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Muchos murieron, pero el pueblo de Israel estaba sano. Creyeron en la promesa de Dios. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuál es lo que vemos nosotros? Vemos el juicio de Dios que juzga a los pecadores. Por la guerra murieron muchas personas, por la enfermedad murieron muchas personas. Entre ellos, ciertamente habrá personas que han muerto por el juicio de Dios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada. Aquí la morada se refiere a nuestra vida. Dios protege nuestra familia, nuestra iglesia. Dios protege toda nuestra vida. No te sobrevendrá mal,
ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En Hebreos 1:14 dice: todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, hasta que los hijos de Dios entren al cielo. Esos ángeles nos protegen. Todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ciertamente existen esos espíritus ministradores, los ángeles. Los mundanos están sufriendo por el temor, no saben cuál es lo que tienen que hacer. En esta situación nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, confirmar nuestra fe. Si yo guardo la palabra de Dios, entonces Dios me protege también. Es una hipocresía si uno dice: pues yo no guardo la palabra de Dios, pero Dios me protege. Cuando estalló la guerra de sucesión en los Estados Unidos, en la guerra civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln, para la emancipación de esclavos, luchó en esa guerra. Lincoln era de la parte del norte. Ese Lincoln oraba en la Casa Blanca, orando a Dios: Dios, protégenos, protege a este pueblo, porque él tenía que librar los esclavos. Eso era la voluntad de Dios en esos momentos. En ese momento difícil, los oficiales del Estado dijeron: presidente, Dios nos va a proteger seguramente. Y Lincoln dijo: si nosotros guardamos la palabra de Dios, Dios nos va a proteger también. Si estamos al lado de Dios, Dios estará al lado de nosotros. Es cierto, si uno no está al lado de Dios, claro que Dios no le puede proteger. En esa guerra muy difícil, Lincoln venció. Podía lograr la emancipación de esclavos. Lincoln tenía la fe y logró y venció en esa guerra. Ya nosotros también en este momento difícil, con la fe de confiar en el Señor, tenemos que pasar bien esta dificultad. Vamos a orar un poco más. En algunas iglesias en nuestro país no pueden reunirse. Está en un estado muy urgente. En el caso de China, nadie puede reunirse, ni en la casa. Los tres personas no pueden reunirse. Claro que hay razones. Políticamente los chinos oprimieron el cristianismo. Por eso creo que Dios dio un juicio más grande en China, pues no podemos saber exactamente. Pero a través de estas cosas, muchas personas van a oprimir más el cristianismo. En Corea también se prohíbe concentración de multitud. No solamente el cristianismo, sino la comunión, la reunión religiosa, se lo prohíbe. Es recomendable contenerse de reunir, dice.
la ciudad de Anyang también pidió por una cooperación y dijo que es recomendable contenerse de reunir en las iglesias. Si tienen que reunir, solo que reúnan una vez nomás, porque en muchas iglesias se reúnen varias veces al día. Tenemos que tener en cuenta de esta sugerencia tenemos que pensar un poco más cuál es la voluntad de Dios, tenemos que discutir un poco más. De todas formas, que sepan que estamos en el estado urgente y en esta situación tenemos que confiar más en Dios y vivir bien nuestra vida cristiana. Los domingos estamos aprendiendo la posición y la vida apta de los cristianos. Los salvos tienen una posición diferente con la de los mundanos. Nosotros somos los hijos de Dios. Dios envió su unigénito y ese unigénito murió en la cruz. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así el unigénito de Dios murió en la cruz para salvar a los mundanos. Ya somos herederos de Dios, somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. Es lo que tenemos que meditar, pensar cada día. Yo soy heredero de Dios. Yo soy coheredero de Dios. Tenemos esa posición y el poder de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es una posición más alta. Los que tienen esa posición muy preciosa tienen que vivir una vida apta de su posición. Dios, viendo a los religiosos israelíes, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué dijo así? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Antes éramos así. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia. Antes éramos así, pero ya somos hijos de Dios, herederos de Dios. La bendición que Dios nos dio es muy asombroso. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Tenemos que vivir como los hijos de Dios el resto de nuestra vida. Porque la salvación que hemos recibido es muy asombrosa. Uno dice: gracias por esta salvación, ya quiero vivir lo que quiera. No es la actitud de un salvo, no debería vivir así. Ya uno que ha recibido la salvación tiene que aprender la enseñanza de la Biblia e intentar de vivir conforme a la palabra de Dios. Ya vamos a volver a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como hijos obedientes. Son hijos, pero existen los hijos que no obedecen y los hijos que obedecen. Existen dos tipos de hijos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de saber de la gracia de Dios, existían los deseos. Pero aquí dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos los hijos de la ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó en medio del pecado. Y ya somos hijos de Dios. Y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Que no sigáis al mundo. Sabemos bien de que está lleno pecado en este mundo. Los mundanos no saben del juicio ni la maldición de Dios. Ellos pecan todos los días. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer en medio de esto? Tenemos que estar distinguidos. Como aquel que os llamó es santo. Sí, el Señor es santo. Como Efesios capítulo 5 versículo 25 dice, habiéndola purificado por la sangre del Señor. Y la primera de Pedro 1 versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ya nuestro espíritu es limpio, está limpio. Ya nuestra vida y nuestro corazón tiene que estar limpio. Después de haber purificado nuestra alma, no es que toda nuestra vida sea limpia. Tenemos que purificarla cada día. El Espíritu Santo lo purifica cada día con la palabra. Por eso en San Juan 17, versículo 17 dice, cuando Jesucristo oró en Getsemaní, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo nos santifica con la palabra. Efesios 5, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se lavan las manos varias veces al día para prevenir ese virus. Tiene que lavarse varias veces. Así nos cuida nuestra carne. Pero no intenta de limpiar la mancha en nuestra alma. Vemos varias veces al espejo para ver nuestro aspecto. Tenemos que reflejar nuestro corazón con la palabra de Dios. Si cometemos errores y tenemos que corregirlo. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que distinguirnos de maldad.
Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos dice, yo soy santo, así que vosotros también sed santos. Dios es santo y el propósito de la salvación era para que nosotros participemos en la obra de la gloria de Dios. La santidad y la gloria es la misma. Los sucios no pueden obtener la gloria. Sed santos porque yo soy santo. Nuestra posición es muy santa. Ser hijo de Dios, eso es ser santo. Entonces tiene que vivir como una persona santa. En San Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que estás en los cielos es perfecto. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, nuestra palabra, nuestro comportamiento, todo. No deberíamos decir palabras malas ni pensar pensamientos malos. No deberíamos hacer actos malos. Ser santo significa ser limpio. Tenemos que distinguirnos. Sed santos porque yo soy santo. Eso es la voluntad de Dios, es lo que quiere Dios a nosotros. Y 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, por apariencia uno puede fingirse como si fuera una persona muy buena, pero en su corazón está lleno de pensamiento malo, comete muchos errores. Así se lo finge, pero Dios lo ve el corazón de cada uno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios ve el pecado que cometemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo recompensa todo. Los salvos no van a caerse, pero Dios va a recompensar según lo que hago. Si cometo error y digo, Dios, por favor, dame la bendición, guárdame, protégeme, eso es una sinvergüenza. Es difícil guardar la palabra de Dios, quiere recibir la bendición de Dios y no debería vivir así. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios es nuestro Padre, pero ese Dios también juzga a nosotros. Juzga según la obra de cada uno. Yo al ver a los salvos que no vive una vida de obediencia, al ver a esas personas tengo mucha ansiedad, porque no sabe cuándo vendrá el castigo de Dios. Dios está esperando. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en esta tierra, somos foráneos, extranjeros en esta tierra.
nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos peregrinos. No ponemos nuestra esperanza en esta tierra, no queremos adquirir ninguna felicidad ni el satisfecho en esta tierra. Eso no es la actitud de ser peregrino. Después de recibir la salvación a través de la sangre del Cordero, el pueblo de Israel comió la carne asada al fuego. ¿A qué se refiere esto? Los que han recibido la salvación ya están listos de salir. Los israelitas ya van a la tierra prometida, que es Canaán. Por eso comen muy apresuradamente. Dios dijo: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque ya tiene que salir rápidamente. Egipto no es su pueblo natal. Eso es la posición, la actitud de salvos. Nosotros somos peregrinos. Tenemos que salir, tenemos que irnos, tenemos que estar preparados para ir. No deberíamos poner nuestro corazón en esta tierra para vivir cientos, miles de años en esta tierra. No deberíamos tener esa actitud. Si hoy no ha venido el Señor, mañana puede venir. Eso sería la actitud de los salvos. Realmente tenemos que estar despiertos. Estar despiertos significa vivir sin vergüenza. Preparar para la venida del Señor. Ya los salvos, como que nuestro Padre Santo tiene que vivir una vida santa. Ser semejante a nuestro Padre Dios. Mostrar el carácter de Dios a otras personas. Tenemos que mostrar la santidad de Dios a través de nuestra vida. San Mateo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Un hijo tiene que vivir una vida santa para que el nombre de su padre sea santificado. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así dijo Dios al ver la desobediencia del pueblo de Israel. Si uno comete error, las personas dicen: ¿quién es el padre de ese niño? Dios es nuestro Padre. Si el hijo es sobresaliente, si es excelente, al ver a ese hijo, las personas dicen: al ver a ti, yo puedo saber que tu padre es una persona muy buena. Esto es santificar el nombre del Padre. Nuestro Padre Dios está vivo. A través de nosotros quiere que su nombre sea santificado. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No deberíamos manchar el nombre de nuestro Padre. Por eso no deberíamos vivir lo que queramos en este mundo. Dios vino a este mundo en la forma de hombre y vivió una vida santa. ¿A qué se refiere esto?
quiere mostrarnos de que uno que recibe el Espíritu Santo puede vivir una vida santa, que es posible vivir una vida santa, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo vivió así, pero ¿cómo que yo puedo vivir así? No debería pensar así. Hemos recibido el mismo Espíritu de Dios, el mismo amor de Dios. Tenemos el corazón de Jesucristo. Ya nuestra vida sea semejante más a Dios, a nuestro Padre. Levíticos capítulo 10, versículo 3 dice: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En los que a mí se acercan me santificaré. Para servir a Dios tiene que ser una persona santa. Como que somos hijos de Dios, tenemos que ser santificados, tenemos que caminar junto con Dios en esta tierra. Para servir a nuestro Padre tenemos que ser santos. Dios cumple su voluntad a través de los santos y su nombre se ha glorificado. San Mateo 5, 16 también dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Hebreos capítulo 10 salen dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Eran sacerdotes. Ese Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Nosotros somos sacerdotes de Dios, nosotros servimos a Dios. Si cometemos error, claro que Dios puede matarnos. La obra, el ministro de servicio de Dios se termina. Vamos a buscar Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2, leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, es la palabra a los salvos. Así que, hermanos, apóstol Pablo quería decir a los santos que está en Roma, también es la palabra que quiere decir a nosotros hoy: os ruego por las misericordias de Dios. Porque nosotros tenemos la misericordia de Dios. Hemos recibido la salvación a través del amor de Dios y tenemos la misericordia de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya tenemos el resto de nuestra vida, como dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no nos queda mucho tiempo en nuestra vida. El resto de nuestra vida no deberíamos vivir conforme al deseo carnal. La primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo es de Dios, porque habéis sido comprados por precio de la sangre de Jesucristo. Este cuerpo es de Dios. Ya tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que hacer la obra que es agradable a Dios. Eso es sacrificio vivo y culto racional. En San Juan capítulo 4, Jesús dijo a la mujer samaritana: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La adoración de todos los israelitas no era una adoración real. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Es el Espíritu y la palabra. El Espíritu Santo vino para que podamos realizar la bendición de Dios. Ese Espíritu Santo renueva nuestro corazón y nuestra vida para que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es el Espíritu y la verdad. Una vida que fue guiada por el Espíritu y por la palabra. Eso es el sacrificio vivo. Los cristianos se reúnen los domingos y dicen: vamos a empezar la adoración, vamos a acabar la adoración. Esa adoración no existe en la Biblia. Dios es espíritu. Si nosotros cerramos los ojos y oramos en una forma muy fiel, cantando un himno muy hermoso, eso es agradable a Dios. Si su corazón y su vida comete error, eso es ignorar la voluntad de Dios, despreciar a Dios, es la hipocresía. Lo que no sale sinceramente. Pues todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, nuestra vida en la familia, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida en la iglesia, toda esa tiene que ser el sacrificio vivo, el culto racional. Y esa adoración no debería acabarse. Aún en el cielo esa adoración se va a continuar con los ángeles. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios busca a esas personas porque es agradable a Dios. Para agradar a Dios, con mi cuerpo tengo que ofrecer el sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo, dice la Biblia. Este mundo es lleno de pecado, de maldad, y no os conforméis a este mundo, no os sigáis a este mundo. No os conforméis a este siglo, dice, porque este siglo se aleja de Dios y está bajo la potestad de Satanás. No deberíamos conformar a este siglo. El pecado es más temeroso que el veneno, más severo que el coronavirus.
se cuida de su salud, tiene la ansiedad, pero no tiene el temor de su pecado, de su desobediencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo nos renueva con la palabra, nos santifica. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de aprender la Biblia, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así tenemos que comprobarlo, tenemos que estar distinguidos también. Cuál es lo que Dios quiere, cuál es lo que Dios no quiere. No debería vivir conforme su costumbre. Nosotros permanecemos en este mundo, pero no somos mundanos. Para la gloria de Dios tenemos que estar distinguidos, tenemos que estar santos. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que comprobar y vivir conforme a esa voluntad de Dios. Eso es el sacrificio vivo, el culto racional. ¿Por qué aprendemos la Biblia? Con la palabra y el Espíritu Santo nos renueva nuestra vida cada día para que seamos semejantes a nuestro Padre Dios. Vamos a ver uno más, 2 de Corintios capítulo 6. Versículo 16 a 17. Versículo 17 a 18. Leamos juntos. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre la luz y la oscuridad? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Claro, tiene que estar distinguido. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Nosotros, los salvos, tenemos que estar apartados. Tenemos que estar distinguidos en este mundo, pero todavía vivimos en este mundo. Tiene que ganar dinero, tiene que vivir una manera de este mundo. Pero también la Biblia dice, apartaos, el mar es salado, pero la pez que está en el mar no es salada. Nosotros vivimos en este mundo, pero las cosas mundanas no deberían entrar a nosotros. La barca está encima del mar, no debería hundirse. Nosotros también flotamos encima del mar.
del mundo, es decir, para que ninguna cosa mundana se entre en nosotros. Si hay hueco en la barca, tiene que bloquearlo. Si no, pues entra el agua. Y no es muy fácil vivir una vida distinguida en este mundo. Tenemos que orar, tenemos que aprender la palabra, tenemos que controlar seguidamente nuestra vida y nuestro corazón. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No penséis lo inmundo, no digáis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Ya como que os salvé, vosotros vivís como los hijos de Dios. Eso es la palabra de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios están guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios están apartados. Jesucristo vivió en el mundo, pero ese Jesucristo no pecó. Jesucristo dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros vivimos en el mundo, pero no permanecemos en este mundo. No somos mundanos. Toda nuestra cosa tiene que estar distinguida. Los que rumian, pero no tienen pezuña hendida, no comeréis, lo tendréis por inmundo. Esta palabra no quiere decir que no comamos los animales que rumian pero no tienen pezuña hendida. Es la palabra que quiere enseñarnos de que tenemos que rumiar la palabra de Dios. Una vaca solo come la hierba, pero tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, porque esa vaca pues rumia. Así se puede adquirir todo el alimento que se necesita. Nosotros también tenemos que rumiar la palabra de Dios seguidamente. Después de escuchar la palabra de Dios, y si lo olvidamos, no sirve para nada. Lo que tiene pezuña hendida significa ser distinguida. Sino que en la ley de Jesús está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es lo que tenemos que hacer. Dice el Señor Todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1, también leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos tales promesas. Apartamos de este mundo. Vivimos una vida distinguida. Y Dios nos trata como los hijos de Dios. No tenemos el temor de ir al infierno, pero tenemos que tener el temor si seguimos al pecado, a Satanás. Sí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice la Biblia. Uno tiene que vivir una vida siendo salvo, tiene que vivir una vida apta. Y limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
toda nuestra palabra, todo mi comportamiento, toda mi vida. No deberíamos ir a un lugar malo ni decir palabra mala. No deberíamos mirar las cosas malas. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios es lo que tenemos que hacer. Como que nuestro Padre es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si no aprendemos la palabra de Dios, podemos manchar nuestro espíritu, no solamente la carne, sino nuestro espíritu. Tenemos que limpiarlo. Por eso tenemos el privilegio de ser hijo de Dios. Tenemos que vivir este mundo siendo los hijos de Dios hasta que venga Señor, y tenemos que participar en la gloria de Dios sin vergüenza. Y claro que tenemos que guardar nuestra salud. Dios nos protege, pero a la vez tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Espero que pasen sin ningún problema esta epidemia. Vamos a orar y terminemos. Dios Padre misericordioso, gracias por salvarnos en este fin del mundo. Te damos gracias por distinguirnos en este mundo. Ayúdanos para que podamos cumplir tu voluntad, vivir sin vergüenza, como la palabra que dice, sed santos como vuestro Padre es santo. Ayúdanos para que podamos vivir una vida santa. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfecciona a cada uno de nosotros y a través de nuestra vida. Esperamos que solo tú recibas la gloria. En esta dificultad, ayúdanos para que no tengamos ninguna dificultad. También ayúdanos para que no tengamos ninguna dificultad en la hora de predicar tu evangelio. Guárdanos y protégenos más. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.